I let you live. And you wasted it. Ok, solo me tomó 5 años y una temporada mediocre de The Last of Us para finalmente apreciar el segundo juego. Hey, más vale tarde que nunca, ¿ok? ¿Qué tal? Mi nombre es Scott, y si es tu primera vez en mi canal, no te preocupes. Esta no es una reseña ni un video de un incel rabiando por 30 minutos. Tampoco suelo hacer críticas, y en realidad esta sería la primera vez, pero prefiero hacerlo en formato de videoensayo como siempre lo he hecho. Por ejemplo, hace 2 años hice un videoensayo sobre el capítulo 3 y hace unas semanas hice otro donde hablo de la cinematografía de la serie y los videojuegos. Que, por cierto, cometí 2 errores y no me di cuenta hasta después, pero prefiero dejarlo ahí como recordatorio de que soy un pretencioso con el ego muy subido. El día de hoy quiero diseccionar la segunda temporada por completo para entender por qué fue tan polémica y, bueno, tan mala, y con suerte encontrar al culpable. ¿Qué? ¿Piensas que Bella Ramsey es la culpable? Sabe tocar pasto un rato. De verdad, es impresionante la cantidad de personas que se enfocan en el cast cuando los problemas de la segunda temporada no tienen que ver con ellos, sino con los guionistas. Entonces, no vengo a insultar ni a criticar la apariencia de nadie, por Dios. A mí lo que me interesa es la ficción y desde un principio he enfocado mi canal a la cinematografía y a la narrativa. Pero antes de ir directamente a este análisis, solo quiero aclarar que no soy un fanático ciego de los juegos y tampoco soy un hater de la serie. Estoy haciendo este video porque creo que es importante darle el reconocimiento que se merece la industria de los videojuegos, ya que por muchos años no han sido tomados en serio. Y la verdad me parece sorprendente que desde hace tiempo los juegos están haciendo un mejor trabajo que el cine y la televisión. En segundo lugar, si te gustó la segunda temporada y no quieres escuchar absolutamente nada negativo sobre la serie o no sabes lidiar con opiniones diferentes a las tuyas, entonces este video no es para ti. Pero no te preocupes, no vengo a tirar mierda ni nada por el estilo. Por otro lado, si te interesa la ficción, la narrativa, puedes lidiar con una opinión diferente a la tuya o sientes que esta temporada fue más floja que la anterior y no sabes por qué, ve por un café o algo de comer y relájate porque hay mucho, pero mucho de qué hablar. Y bueno, si crees que la segunda temporada fue peor que la primera, mejor ni te digo lo que te espera en la tercera. La adaptación de HBO tiene 3 graves problemas, los cuales analizaremos en este video, ¿ok? Primero debes saber que cada decisión tomada en una serie viene de los guionistas, productores y directores. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo puedes justificar que el creador de Chernobyl, una de las mejores miniseries que existen, esté detrás de esto? Vale. Ya entiendo todo. Por lo tanto, muchos de los cambios se los podemos atribuir a este señor y al creador del juego. Lo que me parece un poco insultante es que el director del juego tome la historia con la que lleva obsesionado por más de una década y la vuelve a cambiar, solo que esta vez, en lugar de arreglarla, lo hace peor. Que por cierto, todo el crédito que se le da a Neil Druckmann es injustificado, ya que Bruce Straley también fue escritor y director de The Last of Us. Ya saben, fue responsable del juego que todo el mundo adora. Y ya todos conocemos cómo terminó la historia que se adeñó Neil, ¿verdad? Oh, por poco olvido mencionar que la idea original de Druckmann para The Last of Us era que solo las mujeres se pudieran infectar, por lo que el gameplay era básicamente asesinar gráficamente a mujeres zombies. ¿Cómo? Olvidé que eso solo fue una idea prematura. Perdón, pido disculpas. Dicho esto, quiero aclarar una cosa, y es que ni siquiera me gusta la parte 2. Tampoco tanto, pero incluso sin gustarme, es verdad que hace muchas cosas mejor que la serie. Y yo quiero darle ese reconocimiento al juego, ya que el propio creador no lo hace. Entonces, ya que sentamos las bases, ahora sí veamos los graves problemas que tiene The Last of Us. Segunda temporada. Hace unas semanas escuché a alguien decir que Neil es como Marvel intentando obtener diferentes resultados cuando está haciendo lo mismo. Si tu única experiencia con The Last of Us es la serie, entonces no sabes a qué me refiero. Pero si conoces la historia del juego, entiendes perfectamente de qué estoy hablando. El primer problema que tiene esta temporada es el guión. En esta temporada, no solo la estructura de la historia es prácticamente la misma que el segundo juego, o sea que los problemas que trajo esa entrega están presentes aquí, porque sí, la historia ya fue polémica desde hace 5 años, pero lo que más me preocupa, y no como espectador, sino por la gente que tiene un trabajo gracias a la serie, es que para la tercera temporada todas las críticas, reacciones negativas y polémica del juego lleguen a la serie. Y si ya tenemos un declive en la historia, y hay gente que se está despidiendo de la adaptación,
para la tercera temporada quedarán 4 personas y para la cuarta estaremos todos muertos. Solo que, claro está, asumiendo que sigan la misma estructura, lo cual todo indica que será así. Pero enfocándonos en lo que ya tenemos, la temporada tiene un serio problema narrativo al momento de presentar y resolver un conflicto. Por ejemplo, a lo largo de la temporada vemos que los obstáculos que se presentan realmente no suponen algún problema. Parecen ser más coincidencias, referencias al juego o arcos que se van a explorar hasta la tercera temporada. Es decir, cuando surge una problemática o algo se interpone en el camino de la protagonista, no te preocupes, todo se resuelve sin mayor esfuerzo. Como escritor, debes saber que una regla básica en la ficción es que tu personaje no puede llegar de un punto A a un punto B sin tener un obstáculo en el camino. Si tu historia no tiene ninguna problemática, entonces se vuelve aburrida. Pero en el caso de The Last of Us, introducen problemáticas que poco o nada afectan a los personajes por conveniencia del guión, o simplemente los personajes hacen un mínimo esfuerzo para salir victoriosos. En estos casos, el conflicto pierde fuerza, la historia pierde credibilidad, y también hace que el espectador pierda interés en los personajes. Es por eso que cuando vemos algunas problemáticas en la temporada, la resolución no se siente satisfactoria. Más bien parece una casualidad muy grande. Y eso, un escritor veterano lo debería saber. No sé por qué, pero algo así me imagino que fue la primera lectura del guión en las oficinas de HBO. A ver qué tenemos aquí. Un grupo de stalkers están a punto de matar a Ellie y a Dina. No sé, suena bastante peligroso. No pasa nada, Jesse va a llegar en el momento justo para salvar el día. Bueno, después un grupo de lobos armados persiguen a nuestros héroes dentro de su territorio. Ok, ¿y cómo van a escapar? Nada, tranquilo, únicamente tienen que cruzar una puerta porque los lobos no están programados para entrar al bosque. Pero ahora un grupo de serafitas los están cazando por el bosque. ¿Y qué? Los serafitas tienen la misma inteligencia que un NPC de la Oblivion. Por eso Ellie tiene que esconderse en un árbol por 15 segundos aproximadamente para que ellos regresen a su zona de spawn. Sí sabes que estamos haciendo una serie y no un videojuego, ¿verdad? Sí, pero recuerda que es una adaptación del videojuego. Si hacemos estos guiños, a la gente le va a encantar porque eso es lo que les gusta, encontrar easter eggs y esas cosas. Ok, tienes razón. Y más adelante un perro identifica a Ellie, ¿verdad? No podemos mostrar a Ellie matando a un perro. No, va a ser imposible. Bro, relájate. El perro solo es un easter egg. Y Ellie solo tiene que meterse por un agujero en la pared. ¿Y qué pasa con el guardia? Nada, solo pensará que es un insecto o algo parecido porque es inútil. Entiendo. Unos capítulos más adelante tenemos a Ellie a punto de ahogarse en una tormenta. ¿No crees que es poco creíble si sale del agua sin mayor problema? Nada. Bueno, ¿y qué se supone que hace para evitar que la sacrifiquen los serafitas? Nada, ya resolveremos eso en la tercera temporada. Pero, ¿no te parece un Deus Ex Machina? Un poco, pero a Disney le funciona. Oye, pero la escena no aporta nada. Podemos cortarla y en realidad no cambiaría la historia. No, ese momento es imprescindible, porque todo tendrá sentido en 2 años cuando salga la tercera temporada. Tengo una idea, mejor hay que cortar las escenas entre Joel y Ellie en el museo porque la verdad son aburridas y nos quitan mucho tiempo. No creo que... ¿Sabes qué? Necesitamos un flashback de la infancia de Joel. Sí. Eso a la gente le encanta. Y podemos hacer que su padre le diga algo muy, muy importante y que Joel se lo repita a Ellie 40 años después. ¿Qué tal? ¿Por qué 40 años después y no antes? Yo qué sé, a mí qué me importa. Mejor consígueme a la gente de Tony Dalton. Él sería perfecto para el papel. ¿Para qué escribes un conflicto si no lo vas a resolver? O si la solución es mediocre. O sea, me estás diciendo que los serafitas alcanzaron a ver a Dina por la noche y le clavaron una flecha en la pierna, pero cuando tienen que buscarlos con antorcha en mano, ¿solo buscan en un radio de 10 metros cuadrados antes de darse por vencidos? ¿Quién escribió esto? No tiene ningún sentido que la flecha venga de la misma dirección en la que corren y no se encuentren a nadie, y mucho menos que solo disparen una flecha para discapacitar a Dina y no a Jesse, que es 2 veces más grande, peligroso y está armado. Es verdad, es que solo necesitaban una excusa para sacar a Dina de la ecuación porque le estaba quitando todo el trabajo a Ellie. O por ejemplo, en el capítulo 4, un grupo de lobos persiguen a Dina y Ellie hasta el subterráneo, pero convenientemente todos son eliminados por los infectados. En el juego te enfrentas a los dos y puedes hacer que los zombies ataquen a los humanos si formas una estrategia inteligente. Aquí, las protagonistas no tienen que hacer absolutamente nada. Lo único que hacen es correr y seguir corriendo porque la suerte está de su lado. Y ojalá fuera una metáfora porque parece que la pulsera realmente te da inmortalidad. Una de las peores cosas que puedes hacer cuando escribes una historia es apoyarte en la suerte. Esto es muy barato. Y en esta temporada, todo el conflicto se resuelve por conveniencia del guión. El segundo problema que sufre la historia en esta temporada es Ellie.
Este personaje que sustituye el lugar de Joel tomando el protagónico en la segunda entrega simplemente no funciona. No solo tiene una personalidad detestable y su desarrollo es inconsistente, sino que por sí sola literalmente no funciona. No funciona como superviviente de un apocalipsis, y tampoco funciona en la trama porque no aporta nada en momentos clave. Si no fuera por Dina, ya habría muerto desde hace mucho tiempo porque es descuidada, imprudente y muy inmadura. Es gracias a Dina que obtiene toda la información sobre el grupo de Abby, su locación y cómo llegar a Seattle porque Ellie no sabe leer un mapa. Si observamos el juego, tenemos que Tommy le da el nombre del grupo de Abby, aunque nunca vemos cuándo sucede este intercambio de información, pero los dos tienen muy claro su objetivo. Al día siguiente, Tommy es quien se va primero, y ahora Ellie tiene que ir con Dina hasta Seattle para salvar a Tommy y traerlo de vuelta a casa. Pero, por supuesto, en este viaje de rescate también tenemos una búsqueda de venganza. En ningún momento Ellie necesita de Dina para llegar a su destino. No como en la serie donde Ellie no sabe ni siquiera dónde está Seattle. No sabe nada del grupo de Abby. Y Dina es superdotada o algo porque recuerda el nombre y el logo de sus chaquetas. Sabe lo que significan las siglas WLF y básicamente le resuelve toda la tarea a Ellie para que puedan ir detrás de ellos. Abby. Eso sí es poder. Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo. Abby. Otra vez. Abby. Ok, dime, ¿no sería más interesante si ninguna de las dos supiera absolutamente todo sobre el grupo de Abby y parte de la temporada se centraran en recolectar esa información? O sea, ¿de qué sirve Ellie en esta conversación? Ella será la interesada en vengarse de Abby, pero ¿acaso la vemos intentar sacar información sobre ella? No, únicamente se nos menciona que tuvo una conversación con Dina al respecto, pero nunca lo vemos. En el juego por lo menos sabemos que su intención es ir a Washington y nadie la va a detener. Pero entiendo que querían darle más protagonismo a Dina y no convertirla en la acompañante o en el interés amoroso de la protagonista. Solo que Dina termina siendo más importante para la historia que la propia protagonista. Honestamente, es un problema muy grande cuando tu personaje de apoyo tiene más importancia que el protagonista. O sea, esto parece más la historia de Dina que de Ellie. No. Y lo único que provocan con esto es quitarle toda la agencia a Ellie y que a la gente le guste más este personaje que la propia protagonista de la historia. Si no sabes lo que es la agencia de personaje, hablo de eso medio dormido en mi video de Arcane. En la adaptación, Dina es el cerebro y Ellie es... no sé ni qué es porque músculo no tiene, conocimientos nulos, habilidades desconocido, gracia muy poca y motivación prácticamente ninguna. Está aquí literalmente gracias a Dina, y no aporta nada hasta que es momento de salvarle la vida a su cuchufleta. Muy diferente del juego donde Ellie y Dina investigan juntas cómo encontrar a Tommy y al grupo de Abby. Aquí, Dina aprende de Ellie, y Ellie aprende de Dina. Oh, wow, lo sé, ambas aportan algo. ¿No es sorprendente? Y ambas saben leer un maldito mapa. Sinceramente, no sé a quién se le ocurrió hacer a Ellie tan inútil en la serie, porque no sabe ser sigilosa, no sabe identificar trampas, no sabe leer mapas y ni siquiera se pone a escuchar la radio. O sea, es Dina quien lo hace todo por ella y se lo tiene que explicar absolutamente todo. Oh my god, are you gonna fucking tell me? En la escena del teatro, Ellie se va a dar un paseo mientras Dina hace todo el trabajo que ella debería estar haciendo. Y si no es capaz de escuchar una radio o siquiera ayudar a su morrita, por lo menos puede salir y hacer algo útil como buscar suministros o, no sé, asegurar el perímetro. What? Lights. Oh, good. They have a big ass generator down there. Natural gas, baby. Ah, encendiste un generador y ahora hay luz. Luz. En el teatro. De día. Ay, Ellie, hija mía. Qué buen trabajo estás haciendo, bravo. Tengo una idea, ¿ok? ¿Saben para qué sería útil ese generador? No sé, tal vez para hacer funcionar una estación de radio y escuchar la señal de los lobos para localizar a Abby. Pero, no, ¿sabes qué? Supongo que eso sería demasiado trabajo para nuestra querida Ellie. En el juego esta escena ocurre después de una discusión que tienen debido al embarazo de Dina. Escena que, por cierto, se siente más natural ya que Ellie se molesta con Dina al enterarse de su embarazo debido a su estado mental y emocional. O sea, acaban de matar a alguien muy cercano a ella y es lógico que se comporte de esta manera. Pero en la serie no podemos tener una discusión entre las dos porque Dios perdone a un personaje por ser grosero con su pareja. Mejor tengamos silencios incómodos entre las dos porque eso es muy tierno.
Es muy raro verlas a las dos por momentos porque, en esencia, las dos son el mismo personaje. Las dos son rebeldes, vacilonas, están de buen humor y quieren vengar a Joel, aunque eso es más Dina que Ellie aparentemente. El motivo por el que la primera temporada fue tan entrañable y la gente estaba más interesada en los personajes era por la dinámica entre Joel y Ellie, porque sus personalidades eran muy contrastantes. ¿Será casualidad que la personalidad de cada uno era fiel a lo que veíamos en los juegos y por eso a la gente le gusta tanto la primera parte? Bueno, entonces, ¿por qué no mantenerse fiel a la personalidad de estos personajes en la segunda temporada? Yo honestamente llegué a pensar que Ellie pasaría de ser esta niña temeraria y juguetona a su versión del juego, más fría y seria, pero no, sigue haciendo bromas y sigue siendo juguetona, igual que Dina, a pesar de que mataron y torturaron a su compañero delante de ella. Oh, no, ahora se puso seria y olvídalo, volvió a ser juguetona. ¿No te parece un poco raro que antes de la muerte de Joel, Ellie era súper mamona con todo el mundo? Tal vez haya una explicación, ¿no? Pues no, ella es así, aunque tendría sentido que fuera mamona después de perder a Joel. ¿Qué pasaría si Dina fuera la bromista y Ellie fuera más seria? Genial, hay un contraste entre las dos finalmente. Ok, no, esa personalidad solo le duró 20 minutos. Me pregunto qué clase de persona podría disfrutar una historia entre dos personajes con personalidades opuestas. No sé, eso suena súper aburrido, ¿verdad? En fin, otro problema que tiene el guión es el diálogo, porque en esta temporada es indefendible. Y sí, yo sé que están esperando que hable del momento de Ellie Padrote, pero por momentos parece que los diálogos, no sé, los sacaron de Wattpad o de un fanfic de Twitter porque me niego a aceptar que esto... I forgot. You actually are pretty handsome. Congrats on that. You in love with her or something? Lo escribió la misma persona que escribió esto. Somehow responsible for what happened, then I must warn you, you are treading on dangerous ground. I've already trod on dangerous ground. We're on dangerous ground right now because of our secrets and our lies. They're practically what define us. When the truth offends, we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies. El problema con este momento no es el voy a ser papá. Y te puedes dar cuenta de cuánta gente utiliza esto para criticar a la serie sin tener contexto, conocimientos narrativos o únicamente porque les afecta de manera personal. Pero esta línea de diálogo no es lo que hace que este momento sea cringe. El verdadero problema es la respuesta de Dina. O sea, no tiene ningún sentido. Puedes excusar que esto fue un chiste, pero la broma que hacen en el juego sí es graciosa. Aquí simplemente es absurdo el comportamiento de estos personajes. Estás escribiendo una historia de zombies y las dos protagonistas están en una ciudad desconocida donde casi perdieron la vida la noche anterior y esta es su actitud por la mañana. ¿Qué clase de historia es esta? Una persona normal no estaría tan aliviada de estar embarazada y correr con la suerte de morir. Incluso en nuestra realidad, la gente entra en pánico cuando hay un bebé en camino. Pero en el apocalipsis zombie parece que las cosas van muchísimo mejor y no hay nada de qué preocuparse, como los medicamentos, el alimento, la salud, el estrés, el peligro o la sanidad. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el peligro de la historia? ¿Dónde está el riesgo de la misión? ¿Cuáles son las consecuencias de estar embarazada? ¿O cuáles son las consecuencias de estar lejos de casa en una ciudad con dos facciones que están en guerra y de exponerse a miles de infectados? Lo lamento, pero no puedo creerme ni por un segundo que esto lo haya escrito una persona. Es imposible. Esto lo tuvo que escribir una inteligencia artificial porque de verdad no tiene ningún sentido. ¿No debería Ellie tomarse las cosas más en serio dado el contexto? Ahora no es una, sino dos vidas las que están en juego, pero en lugar de reordenar sus prioridades, celebran su embarazo y retoman su misión suicida como si nada. Por alguna razón, para Dina es más importante vengar a Joel que el bienestar de su propio bebé. Y Ellie tampoco considera que lo mejor sería volver a Jackson para asegurarse que Dina esté bien.
únicamente le toma varias horas y 8 cadáveres en descomposición para darse cuenta finalmente que quizás no es la mejor idea del mundo estar celebrando el embarazo de Dina y que quizás no deberían estar hablando de nombres para el bebé. Por lo tanto, lo coherente o lógico sería regresar para cuidar la vida de 2 personas. Dina, do you want to go back? Oh, vaya, qué sorpresa. Ellie es súper inmadura y así va a criar un bebé. Estoy seguro de que hará un gran trabajo y que nunca es imprudente y nunca pone en peligro a los demás. Reckless. Estableces desde el capítulo 1 que Ellie es imprudente y nunca escucha a las autoridades porque quiere vivir la vida loca, pero en un total de 7 capítulos no aprende absolutamente nada porque de inicio a fin sigue siendo imprudente y no escucha a las autoridades. No tiene ningún arco, no aprende de sus errores, hace lo que le da la gana y pone en peligro a todo el mundo, pero nunca le dicen nada, ni siquiera las personas en una posición de autoridad. You're just gonna let him go in? I'll give him 5 minutes. ¿What? De verdad, no sé quién es el responsable de tantos cambios, si Craig Mazin o Neil Druckmann, pero definitivamente ninguno de los dos entiende la historia y a su protagonista, porque toda la trama de The Last of Us 2 es que la sed de venganza de Ellie la lleva por un camino de autodestrucción. ¿Cómo? De autodestrucción, cosa que no vemos hasta el final de temporada porque aquí le dan más énfasis al romance entre Dina y Ellie que al propósito del viaje, el cual era encontrar a Abby y vengarse de ella. Repito, autodestrucción. It's me. In this aquarium. Okay. Dumbledore asked calmly. Desde el primer momento en el que salen de Jackson hasta que se encuentran con Jesse, la urgencia por encontrar a Abby es inexistente. Pero, hey, ya pasaron 3 meses. ¿Qué más da seguir perdiendo el tiempo? Y no contentos con eso, interrumpen el ritmo de la historia que de por sí ya era lento en el penúltimo capítulo para contar 5 flashbacks en 50 segundos. De verdad, ¿qué estamos haciendo? Ah, bueno, aquí por lo menos responde la pregunta que llevan haciendo toda la serie. ¿Por qué Joel y Ellie están separados? Pero lo hacen de una forma tan apresurada que de verdad me dan ganas de llorar sangre. La muerte de Joel no tiene ningún impacto después del capítulo 3, y nos olvidamos de él por casi la mitad de la temporada. En el juego, Ellie sueña con Joel cada noche que está en Seattle. Esto no solo le da más ritmo a la historia, sino que también cambia el gameplay y además abre la herida, le echa 2 litros de limón agrio y encima le escupe. Esto ayuda a mantener la motivación de la protagonista y el jugador presente, como un recordatorio de lo que perdieron y lo mucho que le afecta a Ellie. Pero el ritmo de la serie es más lento que el monólogo de Abby porque no sucede nada desde el capítulo 3 hasta el final del capítulo 5, y luego cortan la historia justo antes del capítulo final para contarte el pasado. Podría dar un ejemplo de cómo hacerlo mejor, pero... y espera, ya existe una versión que lo hace mejor. Para este punto de la historia, en el juego ya han muerto 3 amigos de Abby. 3. Pero en la serie no muere nadie importante hasta después de la mitad de temporada. ¿Recuerdan a Dina diciendo que todos deberían tenerle miedo a él? Ok, nadie le tiene miedo porque no hace absolutamente nada para provocarlo. En el juego, Ellie da mucho miedo porque con tan solo 2 días en Seattle, ya ha dejado un camino de cadáveres y no hay nada ni nadie que pueda detenerla. En la serie, Ellie solamente mata a un agente de los WLF. ¡A uno! Incluso después de haber dicho esto en anteriores capítulos. Y luego, a mitad de camino, de repente, Ellie cobra un sentido de la moral muy fuerte, pero únicamente cuando se trata de calvitos desconocidos porque está dispuesta a rescatar a un serafita, pero no a Tommy. ¿Qué sentido tiene esto, por Dios? Más tarde. If I were out there somewhere, lost and in trouble, you would set the world on fire to save me. I would. Do I get money for that? Con respecto a cómo llega a su destino, todo parece ocurrir por mera coincidencia más que por la agencia de Ellie. Sobre esto tenemos un ejemplo perfecto en el capítulo 5. Para muchos la escena del hospital es increíble ya que es prácticamente igual al juego, ¿no?
Bueno, pues hay un ligero cambio que altera por completo a los personajes y estoy casi seguro que para los escritores este cambio no es relevante, pero no, en realidad lo es. Para escapar de Ellie, Nora salta al elevador, pero por accidente ella cae al piso infectado. Entonces Ellie va detrás de ella sin saber realmente lo que le espera allá abajo. En el juego, Ellie captura a Nora y se encuentra acorralada entre los agentes y la caída. La lógica, para todos, sería darse por vencida. Pero Ellie decide tirarse junto con Nora a la zona infectada. Repito, lo hace conscientemente. Aquí no ocurre por accidente y Ellie no baja sin saber lo que le espera. Lo hace sabiendo que su única oportunidad para poder salir con vida es tirándose. Esto no solo la convierte en un personaje activo que mueve la trama, sino que además le da muchísima más agencia ya que está dispuesta a hacer lo impensable con tal de conseguir lo que quiere. A diferencia de la versión de HBO donde Ellie es un personaje pasivo porque se limita a reaccionar a las circunstancias sin tomar la iniciativa y a ser influenciada por los demás. Esta es una pregunta subjetiva, pero honestamente, ¿qué escena prefieres? ¿La de Ellie fallando una bala a 4 metros de distancia y bajando por las escaleras? ¿O la de Ellie tirándose a una zona llena de esporas e infectados? Exacto, una escena es olvidable y la otra, inolvidable. Además, esto hace ver a Ellie como una badass. Y en la serie se esfuerzan tanto por hacernos pensar que lo es, que hasta da pena. Don't pull punches. That was just me. I was trying to sound like a badass. You don't need to try. Sí, eres una badass. Tell them that Ellie is a little girl who broke her fucking finger! Esto se relaciona con lo que hablaba antes sobre el conflicto, porque en el juego, Ellie tiene que ingeniárselas para seguir adelante. A veces le toca al jugador decidir cómo salir de un apuro, y otras es el personaje quien decide. Pero parece que no solo no entienden al personaje, sino que creen que la audiencia tampoco puede entenderla y nos tienen que explicar qué es lo que sucede en su cabeza. Con ella y con prácticamente todos los personajes. Que, por cierto, el haber incluido a una terapeuta es una maniobra muy barata para dar información y profundizar en la psique de los personajes. Porque si hay algo que la audiencia no puede leer entre líneas o los escritores no pueden decirnos de forma sutil, no pasa nada, la psicóloga nos lo explica todo. En fin, para eso está. La verdad, estoy empezando a pensar que hicieron exactamente lo mismo que los guionistas de Netflix, porque todo es exposición tras exposición y nada de dejarte pensar un poco. Cada línea de diálogo tiene que ser entendible para todos los espectadores y para todas las edades. Y cada conversación, extrañamente, tiene que ser muy explicativa. Y como si no fuera suficiente, ¿sabes qué sería una excelente idea? Sí, tener un monólogo por capítulo. ¿Se han dado cuenta de que todos los personajes necesitan un monólogo? Ok, en realidad esto no es nada nuevo y sucede en muchas series de televisión. ¿Por qué? No sé, alguien lo puso de moda y ahora todos quieren tener sus monólogos. Monólogo, 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 monólogo. Sí, monólogo. Oye, no estarás monologueando, ¿verdad? ¿Ya terminó el monólogo? Los monólogos no son malos per se. Pueden ser buenos si están bien escritos y bien dirigidos. Pero cuando cada personaje tiene la necesidad de soltar información para que la audiencia esté al corriente con el trasfondo de cada personaje, entonces se vuelve un problema. Como si no fue suficiente con toda la exposición de Abby y su triste historia de su padre, nos lo tienen que recordar 2 veces más para que te quede claro. He killed Abby's father. None of this is fucking fair. No cry. Ella es la víctima, ¿ok? Joel no, Joel es la peor persona del mundo. Que sí, coño, ya entendimos. Le mató al papá. ¡Buh! ¡Qué triste! Dios mío, qué pesados. I won't let you take her. You remember that one? An unarmed,
doctor. El doctor no estaba desarmado. ¿Ven? Tomó un bisturí. Pero, uy, qué conveniente que en esta temporada no lo vemos tomar el bisturí. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso alteraron la escena para su conveniencia? No creo. Pero ¿saben qué es lo que realmente me molesta? Que hayan convertido a Ellie en un personaje estúpido y la traten como una niña. Unfucking real. Aunque de forma justificada porque se comporta como una niña. You know you're only like 4 years older than us, right? Tanta es la inseguridad o inmadurez de Ellie que ella misma dice... yeah, because I'm stupid. No. Why? Because I'm stupid? Claro, como si no fuera suficiente con sus actos, encima tiene que expresarlo. Y sí, hija, lo eres. Un diálogo no define a un personaje, sino su accionar. Pero cuando un personaje dice constantemente algo sobre sí mismo y actúa de esa forma, se puede convertir en una flanderización. Toda la personalidad de Ellie consiste en ser una mocosa egoísta y mamona sin experiencia y cero instinto de supervivencia, queriendo demostrar que no es inferior a los hombres, pero ni siquiera tiene una cualidad más allá de ser inmune, lo cual le molesta porque papá no la dejó morir en el hospital y ahora su vida no tiene sentido. O sea, una adolescente. Y esto es algo que particularmente me irrita mucho porque Hollywood tiene la discapacidad de convertir cualquier historia, la que sea, en una lucha de géneros. Les preocupa tanto mandar un mensaje social y luchar contra estereotipos de género que terminan escribiendo personajes repletos de estereotipos y ni siquiera se dan cuenta. Pero esto no quiere decir que la serie es woke o esa mierda de palabra. Significa que no tienen la capacidad de escribir una historia concisa porque se enfocan tanto en esto. If you'd rather let the men handle it. A lot of affected before. And you're telling me what, if it were you and Joel, you wouldn't have gone in? Well, that ain't the same. Why? Because it's different. How? Que después vemos una escena que se contradice. Did you get bit? Ponen a Ellie como este personaje que desafía a los hombres, pero luego hacen que un hombre venga al rescate y encima la pone en su lugar. ¿Acaso son tontos? Los juegos hacen un excelente trabajo al deshacerse de estereotipos. Jesse no salva a Ellie, porque Ellie nunca necesita que la salven. Él nunca aparece como el héroe que viene a salvar el día. Simplemente la encuentra y lo que le dice es... I think I'd let you do this on your own. Ah, wow, eso es perfecto. No hay diferencias de género, ningún personaje está por encima de nadie y lo único que aprendemos de estos personajes es que hay un respeto y afecto mutuo. De verdad, no es tan difícil evitar estereotipos de género y mucho menos cuando tienes una historia que ya lo hace por ti, Craig. Do I get money for that? Ok, pero ya tuve suficiente. Vayamos al problema de dirección que sufre esta temporada. Ya no sé cuántas veces he intentado grabar esto. Creo que esta es como la enésima vez porque soy muy perfeccionista y ustedes se merecen lo mejor. Pero bueno, el siguiente problema que sufre esta temporada es la dirección. Pero a pesar de que no sufre tanto o no es tan pobre como el guión, la verdad también tiene algunas cositas. Pero así como digo cosas negativas, también reconozco que el segundo y sexto capítulo son los que están mejor dirigidos. Lo cual es irónico, ya que el capítulo 6 lo dirigió Neil Druckmann y se nota que él entiende hasta cierto punto cómo retratar o trasladar ese mundo que vimos en los videojuegos a la pantalla chica, o también sabe dónde posicionar la cámara. Creo recordar que esta temporada tuvo 5 directores diferentes, pero se nota que no todos saben cómo dirigir a los actores. O sea, el guión ya hace bastante daño a esta temporada y también a los personajes, pero es que la dirección tampoco ayuda mucho. Y aplausos a los actores porque hacen lo mejor que pueden trabajando con el material que se les da. Dicho esto, si quitas las escenas de acción, lo único que te queda son personajes hablando y hablando y hablando y parece que están incómodos de hablar o interactuar porque no se mueven, no hacen nada más. Si están quietos, no se mueven de su posición, se quedan ahí hablando, nada más. Y si están caminando, solo escupen sus diálogos mientras caminan, no hacen nada extraordinario. O sea, vean esto. ¿Acaso les dijeron a las actrices, miren al horizonte mientras se toman de la mano, pero tampoco de forma romántica? No. Sepárense un poco más. Así, perfecto. O no sé, todas las veces que él iba caminando y hablando al mismo tiempo, su movimiento corporal es muy raro. Parece que está de camino al colegio o que le acaban de regañar sus padres. Y no que está caminando en una zona de guerra en la que puede morir en cualquier momento. Hola, ¿ustedes son mi familia? O, no lo sé, tal vez tener los brazos cruzados te protege de infectarte o algo porque todo el mundo lo hace.
Es obvio que quieren centrar la atención en un personaje y que este es su momento de brillar, pero cuando te fijas en lo que sucede al fondo del plano, te das cuenta de que o no prestan atención a la acción de fondo o simplemente no les interesa. So, the numbers are locations. The TV station we were at? Es vergonzoso que con tanto equipo y recursos fílmicos tengamos interacciones entre personajes que se limitan a un plano contra plano y a un desplazamiento de cámara cuando la conversación se pone seria. How long y'all been here? Since yesterday. Yesterday. Yep. What are y'all doing out this way? Just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before you head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tommy. This is my brother. Joe. Y'all act like you heard of us or something. Because they have. It's Joel. Jackson, do you copy? Does anyone copy? Any patrols? Anyone? Tommy, if you can hear me. Joel. Ay, creo que haber visto esto justo después de Severance fue el mayor error que he cometido en 2025. A lo que este show recurre demasiado es a las actuaciones. Y sí, hay veces que los actores hacen un trabajo excelente a pesar del diálogo tan pobre que tienen. Pero los mejores de la temporada son Jeffrey Wright, Pedro Pascal y Kaitlyn Dever, sin duda alguna. Ellos saben cómo actuar con todo su cuerpo y no solamente con su rostro. Lógicamente, ya que tienen más experiencia porque han trabajado en muchos proyectos y han tenido la oportunidad de mejorar profesionalmente. O sea, Pedro es capaz de darle mucha personalidad y carisma a un personaje al que casi nunca le vemos el rostro. Únicamente con su voz y su movimiento corporal nos vende el personaje. Jeffrey Wright también sabe cuáles son sus fortalezas como actor, y él usa todo eso a su favor. En el caso de Bella Ramsey e Isabela Merced, aún son muy jóvenes y no han tenido papeles que las desafíen como actrices. Pero también Bella tiene un rol que está mal escrito, hecho por escritores que no saben escribir mujeres, y además la dirigen directores que no la desafían ni le exigen más como actriz. O sea, ella es buena, tiene momentos donde en verdad brilla como actriz, pero nadie es capaz de identificar sus fortalezas y debilidades. Más bien parece que explotan sus debilidades en lugar de sus fortalezas. Como por ejemplo en algunas escenas del capítulo 7 donde no sé qué pasó en el set, pero la voz de Bella Ramsey se escucha súper editada. Entonces, no solo tienen a una actriz interpretando al mismo personaje de la temporada anterior en una historia donde ese personaje ya no es el mismo, sino que además los directores no saben cómo aprovechar y exprimir el talento de dicha actriz. Por eso cuando me encuentro con comentarios por internet diciendo que Bella Ramsey no sabe actuar, me dan ganas de arrancarme los ojos y hervirlos en aceite. De verdad, no te toma más de 2 minutos aprender que un director lleva ese nombre porque además de dirigir toda la producción, también dirige a los actores. Y aunque tengas buenos actores, una pobre dirección se ve reflejada en la interpretación. Pero, fuera de las actuaciones, es verdad que esta temporada escuchó las críticas de la primera y ahora tenemos más acción. Toda la escena del ataque de Jackson es indiscutiblemente la mejor escena de acción de toda la temporada y probablemente de toda la serie. Y también una de las más grandes en escala a nivel televisivo. O sea, el capítulo 2 hace un gran trabajo en ir construyendo la tensión y en desarrollar las subtramas. En resumen, capítulo 2, la epítome de la temporada. Hasta aquí, todo bien. Pero fuera de estas escenas de acción, lo demás se siente más flojo. ¿Por qué? Pues porque esta temporada no sabe alternar entre los momentos de suspenso con el romance y el drama. O sea, en una escena vemos a Ellie sufrir por la muerte de Joel, pero su comportamiento sigue siendo exactamente el mismo que antes de su muerte. Sigue siendo esta adolescente molesta que cree saber todo y que no necesita nada de nadie. Pero en otra escena vemos a Ellie bromear y reír con Dina mientras están en una misión suicida. Y aunque por momentos Ellie quiere ser más como Joel y trata de ser más ruda, al poco tiempo todo ese comportamiento desaparece. O también vemos que después de todo el conflicto entre ella y Joel, se sigue comportando igual que cuando tenía 15 años. Toda esa ingenuidad e inocencia que tenía en la temporada pasada era el motivo de su edad e inexperiencia, pero aquí realmente no tiene ninguna explicación. Hi. Oh, hi there.
Pero también sumado a todo esto, quieren incluir un romance que es cierto, está en el juego, pero tratan de construir la relación durante el conflicto, que de hecho nunca se ve afectada por las circunstancias. Y el único momento donde parece que su relación no es estable es en el capítulo final y ni siquiera dura ni un minuto. A diferencia del juego, donde este romance se construye antes de la muerte de Joel y la relación se ve afectada durante el conflicto. Pero también hay que agregarle a la historia suspenso y drama, porque cualquiera de las dos puede morir, y Dina ahora cuenta por 2. Pero esa sensación de peligro simplemente no está presente en esta serie. Y cuando lo está, se sacan algo de la manga para mantenerlas con vida. En la primera temporada existía una idea de peligro real, y la presencia de una persona armada o un grupo de gente armada incrementaba la tensión o generaba suspenso. Compara esto con la segunda temporada y tienes escenas de acción que están por estar, porque las armas son de juguete y no suponen ningún peligro real. Tienes ejemplos perfectos de grandes escenas de acción donde la acción no es la cereza del pastel o un mero espectáculo visual, sino que sigue siendo parte de la narrativa. O también puedes tomar inspiración de grandes escenas de tiroteos donde realmente existe una sensación de peligro y adrenalina. Hay una clara diferencia entre una escena de acción mala y una escena de acción buena, y es que una es un espectáculo visual y la otra sigue moviendo la trama. Un excelente ejemplo de escenas de acción y generan suspenso y siguen construyendo la trama es toda la película de Infinity War. Cada pelea y cada escena de acción tienen un propósito y todas siguen moviendo la historia. O qué digo, el mismo capítulo 2 es un ejemplo perfecto de esto. Pero, ok, da igual, la dirección deja mucho que desear. Y no quiero enfocarme tanto en esto porque todo recae en estos sujetos. Y efectivamente, en el guión. Porque estoy seguro de que la gran mayoría del staff puso toda su dedicación en esto a pesar del desastre que era el guión. Y bueno, al igual que la dirección es pobre muchas veces, la edición tampoco ayuda mucho. And you wasted it. We got it under control. Aunque está bien, de esto no iba a hablar. El último problema con la temporada es que no tiene una buena ambientación. En verdad, te diría que es una pésima ambientación. En mi video anterior hablé de la cinematografía, pero me dejé algunas cosas pendientes que quería comentar en este video. E inicialmente de eso se iba a tratar el tema de hoy, pero no fue hasta que llegué al capítulo 5 que tuve suficiente y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un análisis completo. A lo que me refiero con ambientación es que se supone que todo esto ocurre en un mundo post-apocalíptico, ¿cierto? Bueno, esto no se siente como un mundo post-apocalíptico. Se supone que los lugares donde se han asentado comunidades de seres humanos son seguras porque el mundo exterior es lo más peligroso. Allá afuera merodean millones de infectados con mente colmena y mutaciones del Cordyceps que aún no conocemos. Pero, convenientemente, nunca hay ni un solo infectado en el exterior. Sí, lo sé. Existe una justificación para la serie y se supone que los infectados odian el sol y por eso se esconden en edificios y en el subterráneo, bla. Ok, entiendo que tomaron esa decisión para salvar gastos y ahorrar en maquillaje y efectos especiales. Bien, eso es súper válido. Lo que no tiene justificación y hace que este mundo se sienta completamente vacío es que nunca hay un peligro inminente por los infectados. Ok, sí, está el ataque a Jackson y también los Stalkers, pero fuera de estos dos, en ninguna ocasión los personajes corren peligro por viajar de noche y ya ni siquiera por acampar. ¿Recuerdan en la primera temporada donde Joel le dice a Ellie que deben mantener turnos de vigilancia por infectados o saqueadores? Bueno, ¿alguna vez ocurre algo? No, nunca, ni en esa temporada ni en esta temporada, a excepción del capítulo 5. En la temporada 2, Ellie y Dina montan una casa de campaña en medio del bosque a mitad de la noche y prenden una linterna para que la casa de campaña brille igual que Tinkerbell y que sean visibles a 20 metros de distancia. No solo eso, sino que ninguna de las dos toma turnos para vigilar. Las dos se duermen al mismo tiempo, sin antes coquetear un poco. Pero realmente nunca sentimos ningún peligro por ellas ni nos preocupamos por ellas porque sabemos que no va a pasar nada, ya que los infectados únicamente existen cuando los escritores quieren que existan.
Otro problema con la ambientación es que, al igual que no hay nada de infectados en el exterior, muchos de los escenarios parecen sets construidos perfecta y metódicamente para grabar una escena. ¿Cómo? Pues teniendo caminos y senderos perfectamente alineados para que los personajes caminen por el bosque, o un escenario abierto para que haya una lucha o un enfrentamiento de por medio. En el juego te encuentras que un bosque en realidad es una carretera abandonada, o cuando pareces estar en mitad de la selva, no es más que un parque abandonado o un jardín botánico, no me acuerdo. Aquí evidentemente hay un trabajo de producción excelente, pero todo está construido de forma que los actores se puedan mover fácilmente y que todo el equipo de grabación tenga el espacio suficiente para trabajar. A lo que voy es que estos lugares podrán ser reales, pero se sienten artificiales porque no parece un territorio salvaje o natural y no hay una elevación en el suelo, los árboles no afectan a la luz o no hay una variación en el terreno. Por ejemplo, incluso 23 años después, El Señor de los Anillos es más creíble y tangible que proyectos modernos como Los Anillos del Poder por su increíble trabajo de producción. Este mundo fantástico se siente más realista y creíble que otros porque, al igual que nuestro mundo, está lleno de imperfecciones. Toman en consideración la geografía y la escala de los escenarios, y eso es lo que le falta a la adaptación, incluso desde la temporada anterior. Si no, vean una porción de este fanfilm y notarán la diferencia. Y ahí va otro punto, la iluminación es demasiado perfecta. Los actores siempre están exageradamente bien iluminados. No hay ni una ocasión donde veamos una sombra en el rostro de los personajes, o no sé, haya algo de por medio. Pero sobre todo en escenas de noche, he escuchado muchas quejas diciendo que no se ve un carajo porque está todo muy oscuro. Y ok, puedo entender que las escenas nocturnas no siempre se puedan ver así, y mucho menos cuando tratan de ser súper realistas. Pero me comparas esto con esto, y dices, oye, no estamos en Juego de Tronos. Pero está bien, puedo entenderlo, ¿ok? Puedo llegar a entender que por temas de dinero no puedan armar mejores sets de grabación o conseguir mejores locaciones. O que la iluminación sea imperfecta, ya que ese era el propósito, aunque en realidad la iluminación es demasiado perfecta. Todo eso puedo dejarlo pasar, siempre y cuando lo demás esté bien hecho. Por ejemplo, no puedo evitar fijarme en la pésima comunicación que hubo entre los escritores, como en esta escena donde dicen ¿cuál? ¿Qué edificio blanco? Yo veo 4 que se ven prácticamente igual. ¿De verdad no pudieron hablar con el equipo de efectos visuales para no tener esta confusión? Porque es evidente que las actrices solo están en un escenario y les dijeron, miren en esta dirección, ahí hay un edificio blanco. Pero ellas no lo están viendo, solo están actuando y el equipo de VFX solo está haciendo lo que se les pide. Un paisaje de Seattle con varios edificios y uno blanco. Compara eso con el juego donde dicen, el edificio con la cruz roja enorme. Vaya, no lo sé, eso es bastante claro de visualizar, Greg. Nana. Pero ¿saben qué le falta a la temporada? Lluvia. Atmósfera. Es muy bizarro el hecho de que están en Seattle y parece la mitad del verano. Todo está soleado y despejado y únicamente llueve 3 veces, pero a la mañana siguiente todo está más seco que el cadáver de Joel. Cierto es que el capítulo 7 es la excepción y es, en mi opinión, la mejor ambientación que hemos visto en toda la temporada y quizás en toda la serie. Pero fuera de ese capítulo, te puedes dar cuenta de que no hay una continuidad porque en las calles no hay ni un charco visible, tampoco hay goteras o alguna señal de que haya llovido. Y la lluvia era lo que le daba tanta ambientación al segundo juego. Seattle tiene la popularidad de tener un clima nublado y una gran humedad, por lo que tiene todo el sentido del mundo que cuando viajamos a Seattle en el juego, el clima está siempre nublado, el cielo está gris y la mitad de la ciudad está inundada ya que está rodeada de agua en la vida real. Además, esto es más contrastante en el juego porque el clima refleja el estado emocional de los personajes, y la acción de Ellie está únicamente motivada por venganza, de ahí que el clima sea tan oscuro y deprimente. Pero en la sección de Abby tenemos algunas escenas con un clima más soleado, sobre todo al principio, pero que gradualmente se va haciendo más y más oscuro, al igual que la historia. Lo que tenemos en la serie es muy diferente, y aunque igualmente el clima acompaña el estado mental de Ellie, durante mucho tiempo todo está soleado y realmente no se ve nada diferente de lo que habíamos visto en Jackson. Pero igualmente puedo llegar a entender que sea prácticamente imposible y demasiado ambicioso recrear la ciudad de Seattle y encima inundarla. Vale, ok, puedo vivir sin ese elemento acuático. Porque siendo sincero, la historia tampoco cambiaría demasiado con este elemento. Pero es innegable que la atmósfera del juego fue y sigue siendo una de las mejores que se hayan hecho jamás en la historia de los videojuegos. Es icónica, es muy ambiciosa para su generación, genera muchísima más inmersión y además apoya a la trama. Por lo tanto, tiene sentido que el tono general del juego sea muy serio y el de la temporada sea más ligero.
Pero, como dije, todo esto lo puedo pasar por alto ya que la producción de esta serie no es muy grande. Y lo que tenemos, en verdad, es bastante bueno. Lo que realmente no puedo pasar por alto es que en esta temporada se olvidan de que están en un mundo post-apocalíptico y la continuidad se la suda por completo. Está bien si no hay infectados o si la escenografía no es alucinante. Pero ¿por qué traer temas de supervivencia cuando en primer lugar muchos personajes no parecen estar preparados para sobrevivir en este mundo? Y en segundo lugar, los escritores se olvidan de cómo funciona su propio universo. Porque se supone que han pasado más de 20 años desde que comenzó la pandemia, ¿cierto? Entonces, cualquier producto manufacturado dejó de haberse fabricado hace muchísimo tiempo. Lógicamente, para 2028 los recursos van a escasear y la única opción que les queda a los supervivientes son las materias primas. Ok, entonces, ¿por qué Gale siempre tiene un delineado perfecto, un labial precioso y su maquillaje, o aspecto en general, siempre está súper bien cuidado? No sé, por curiosidad, ¿de dónde sacó el maquillaje? Porque si no lo sabían, el maquillaje tiene fecha de caducidad, y si ella ha guardado productos de la piel o se ha llegado a encontrar maquillaje en algún lado, es imposible que se haya conservado en perfecto estado por 25 años. Además, el resto de mujeres no parece usar maquillaje, entonces ¿por qué Gale es la única que sí? Y si por arte de magia tiene maquillaje que no ha caducado, ¿por qué nadie le pide un poco? ¿O por qué no lo intercambia por algo más valioso como comida o agua o no lo sé? Otro ejemplo relacionado a esto es que las mujeres siempre tienen el cabello súper bien arreglado. Nunca se despeinan, nunca tienen el cabello enredado. Incluso después de sudar y ensuciarse, siguen teniendo el cabello limpio. A Dina se le moja el cabello por la lluvia, se arrastra entre los escombros, mata infectados, le cae sangre y a la mañana siguiente tiene el mismo peinado que cuando salió de Jackson, con ondas perfectas y sin un rastro de tierra, sangre, lodo o lo que sea. Ellie, por otro lado, se supone que tenía el cabello ondulado o no lo sé, no tenía el cabello lacio. Y siempre que la veíamos se despeinaba fácilmente. Pero aquí de repente consiguió una plancha de vapor y un cepillo que lleva a todos lados porque incluso si la golpea una ola y sobrevive la marea, su cabello siempre tiene una caída perfecta. Y eso solo es el cabello. Pero la vestimenta y apariencia en general nunca se ve afectada por el entorno ni por las circunstancias. La ropa sigue en perfecto estado. No tienen manchas, apenas tienen arrugas, en realidad parece ropa casi nueva y no ropa que tiene más de 20 años de existencia. 3 a.m. 3 a.m. Bueno, pero por lo menos Ellie usa botas en lugar de Converse. Eso ya es más realista, ¿no? Mira, ese detalle sería bueno si los personajes no fueran inútiles y el tema de la supervivencia estuviera bien planteado. Por ejemplo, Ellie nació y creció en este mundo, se crió y educó con los luciérnagas por 14 años, luego cruzó el país con Joel por meses y estuvo en una comunidad por 5 años. Perdón, pero después de toda esa experiencia y aprendizaje de no solo uno, sino varios supervivientes, ¿me estás diciendo que Ellie tiene menos experiencia e instinto de supervivencia que cualquier otro personaje? Ella y Dina planean evitar las vías y carreteras principales para llegar a Seattle, pero luego andan por vías y carreteras principales como si estuvieran de paseo. El tema de la munición únicamente lo mencionan 3 veces. Antes del viaje, cuando entran a Seattle y luego no lo vuelven a mencionar hasta el final de la temporada. Supuestamente hacen una parada para buscar munición aún estando en territorio enemigo. Pero se ponen a hablar en mitad de la calle del Apolo 11 o 14 o lo que sea y no contentos con el escándalo que están haciendo, Ellie no sabe ser cautelosa. Espera. ¿Y la munición? ¿No se supone que para eso se detuvieron en primer lugar? Por Dios, hicieron todo este escándalo para encontrar munición y se olvidan por completo del motivo por el que se detuvieron. Los escritores tienen pésima memoria o les importa una mierda la continuidad porque obviamente esto solo fue una excusa para explicarnos que a Ellie le gusta el espacio y sabe mucho sobre la historia espacial. Pero esto se siente forzado y le quita credibilidad a la historia. Si me preguntas a mí, esto pudo haber sido mejor si Ellie tuviese un pin de un cohete en su mochila que fue regalo de Joel, para que de ahí pueda surgir el tema de conversación desde el primer capítulo, o en lugar de meter el chiste de Curtis y Viper, fortalecer la relación entre dos personajes al hablar de lo que significa este regalo y lo mucho que le gusta el espacio a él. De esta forma mantienes presente la pérdida de Joel, la cual es el motor de la historia, tienes una conversación que se siente más natural y le da más peso a la escena del museo. Pero yo qué coño voy a saber, yo no hice el juego. En ningún momento se preocupan por encontrar comida, munición, recursos, nada. Esta misión no parece una misión suicida.
Más bien parece que las dos están de vacaciones y para Ellie esto es un lugar de ensueño, ya que no hay reglas, no hay comunidades de mierda, no hay responsabilidades y se puede coger a Dina sin ser interrumpida. Pero ahora tenemos que hablar de la continuidad porque, Dios mío, es demasiado obvio que le prestaron muy poca atención a esta serie. Porque, por ejemplo, cuando someten a Ellie en la cabaña, la actriz deja de sujetarle los brazos, pero Bella Ramsey sigue con las manos atadas. O también cuando Dina mata a un infectado con un balazo en el abdomen, no tiene sentido porque no se supone que solo caen de una bala cuando es un tiro en la cabeza. O también en el cumpleaños de Ellie vemos a Joel sonriendo en esta toma, pero en la siguiente está totalmente serio. ¿Y quieren saber cuál es el peor de todos? Well, to hell with that. ¿Qué carajos pasó con el rifle de Seth? Trade. Sí, ¿se acuerdan? Tuvimos este momento súper importante donde se lleva el rifle como signo de paz, pero ¿alguna vez lo usa en la serie? ¿Alguna vez la vemos usar el maldito rifle? No, nunca. En el capítulo 3 lo trae puesto y hacen como que lo va a usar en algún momento, pero no, era broma. No sé, en momentos como este le vendría muy bien tener el rifle, ¿no creen? Ellie, ¿por qué no llevas un rifle en este momento? No sé. Mira, estoy casi seguro de que nadie se había dado cuenta de esto. Nadie. Ni siquiera en el rodaje se acordaron del rifle. Pero lo que más me hizo escupir veneno fue el tema de las pruebas de embarazo. Porque... o sea, ¿estás de broma? Espero que estés bromeando. Porque 2 hombres adultos con experiencia seguro tienen la capacidad cognitiva como para cuestionar la fecha de caducidad de las cosas. ¿Cierto? Mira, yo nunca, jamás en mi vida he tenido una prueba de embarazo en mis manos. Pero aún así, me parecía demasiada casualidad que Dina se encontrara una prueba intacta en quién sabe dónde y que además le funciona. Pero no solo es una, son 2. 3, 4. Mágicamente, Dina encontró 5 pruebas de embarazo listas para usarse 26 años después de su fabricación. No, God! ¿De casualidad alguno de ustedes sabe cuánto dura una prueba de embarazo antes de caducar? De 2 a 3 años después de su fabricación. Vale, ok, con base a lo que encontré en internet pueden seguir funcionando, pero los resultados son imprecisos, por lo cual no se recomienda usarla. Dina se orinó en las 5 y todas dieron positivo. Les recuerdo que estos sujetos fueron contratados y cobraron dinero por esta temporada, ¿ok? Uno de ellos hizo el segundo juego. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Yo cuestioné esto desde la comodidad de mi casa y con una búsqueda en internet que solo me tomó 10 segundos de mi miserable vida, encontré esta información, solo porque me dio curiosidad. O sea que ni un supervisor, ni nadie de la producción se le ocurrió cuestionar esto, ¿verdad? Mira, tal vez sí, tal vez alguien dijo, oye, esto no sería muy creíble o esto no funciona así. Pero viéndolo visto, parece que la única solución lógica es que simplemente les valió mierda. En plan, quiero entender cuál era la necesidad de mostrarnos esto. ¿Realmente en qué afectaba quitar las pruebas de embarazo? Porque dejar este momento exactamente igual al juego no afectaba en nada. Entonces, ¿por qué necesitaban desesperadamente incluir no una, sino 5 pruebas de embarazo para confirmar que Dina estaba embarazada? ¿Acaso están insinuando que todos los espectadores de todas las edades somos tan estúpidos como para no darnos cuenta de que Dina puede estar embarazada con tan solo unas señales y con un diálogo como Ellie, tengo un retraso en mi ciclo menstrual? Definitivamente espero que no. Por el amor de Dios, no, espero que no hayan insinuado eso ni por un segundo. Es que, de verdad, es vergonzoso que esta serie esté en HBO. Perdón, pero no le veo ningún sentido que esto lo haya aprobado HBO.
Y bueno, hay muchas otras cosas que quería comentar, pero el video ya está siendo demasiado largo y quiero terminar aquí porque llevo intentando grabar esto como una semana y me da igual si escuchan ruidos de fondo, perros, pájaros o lo que sea. Quería indagar más en que el peligro de una persona armada no significa nada porque los tiroteos son puro espectáculo visual a lo WWE y no una situación de vida o muerte. O también quería indagar en que en pleno apocalipsis la gente se sienta en mitad de un campo de béisbol a tomar una cerveza como si fuera un domingo de verano cualquiera. No lo sé. ¿De dónde sacaron la cerveza? ¿Por qué la siguen guardando? ¿Tienen una reserva o por qué beben de forma tan casual? ¿La intercambiaron con alguien? ¿Cómo y para qué? ¿Conservan las botellas después o qué? Es que simplemente tiran la lógica de este mundo al carajo únicamente porque les apetece tener una escena profunda entre dos personajes mientras beben una cerveza. Y no olvidar que en el capítulo 1 te meten un dilema como para darle más profundidad a la serie, pero no se resuelve ni en ese capítulo ni en toda la maldita temporada. We need to build faster. We? Who's we? Faster? ¿Construye más rápido? Joder, menos mal que lo dices porque jamás se me habría ocurrido. En serio, ¿esa es la mejor solución que se le ocurre a la líder de la comunidad? Perdón, pero María no debería estar a cargo de nada después de haber dicho semejante tontería. De verdad, ¿a qué tipo de guionista se le ocurre escribir esto? Los personajes y el diálogo son patéticos, de verdad. Es que no tienen ninguna defensa. Incluso un estudiante puede hacerlo mejor. ¿Cómo lo haría yo? Mira, llámame loco, pero la habitación de Ellie está desocupada desde que se fue a vivir al garage. Tal vez podrían meter gente ahí. O no lo sé, la casa de Gale se ve bastante espaciosa y solo la habita una persona. ¿Por qué no ocupar ese lugar para los refugiados? ¿María? ¿No pensaste en eso? Sí, olvidé que esto es un drama adolescente y no una historia de supervivencia. ¿Para qué esforzarse, no? Total, la audiencia es imbécil y no se darán cuenta. Claro. En fin, no sé qué tan largo haya sido el video, pero creo que ya fue suficiente. Yo ya tuve suficiente. Me siento como Ellie al final del juego porque este video me ha consumido por completo, así que me voy despidiendo. Si llegaste hasta aquí, bueno, muchísimas gracias por haber invertido tu valioso tiempo en esto. Y bueno, yo definitivamente necesitaba sacar todo lo que tenía en mi cabeza porque estuve 7 largas semanas aguantando la serie y bueno, por lo menos quiero que todo ese tiempo haya valido la pena. No. Y no sé si por alguna razón te gusta la temporada y sigues aquí, espero que hayas entendido que tú no eres el problema y que tampoco estoy criticando tus gustos. Si te gusta la serie, excelente, bien por ti. No estoy tratando de quitarte la alegría ni nada de eso. Mi crítica únicamente va hacia los guionistas que no hicieron un buen trabajo y encima pensaron que no nos daríamos cuenta. La vez pasada lo hicieron mejor y yo lo reconocí, pero igualmente tenía que decir algo en esta ocasión porque esto fue una adaptación mal escrita y no hay nada de malo en ello. Pero por lo menos, ten la decencia de decir que esta temporada no tuvo la misma calidad que la primera y reconoce tus errores en lugar de pretender que esto es lo mejor que se haya hecho o que intencionalmente quieren ser polémicos y el propósito de la serie siempre fue dividir a la audiencia. No, esto no es lo que se critica. El tema en cuestión es el guión. Y yo no tengo la responsabilidad ni obligación de decirte cómo desarrollar a un personaje o cómo escribir un conflicto porque ese es tu trabajo y tienes a mucha gente calificada para revisar lo que escribes y verificar que esté bien hecho. Eso es lo que a mí me molesta, que nos quieran tomar el pelo y encima traten de enmascarar los problemas con excusas o desvíen la atención a otras cosas que no tienen nada que ver. The rest of it told, they'll see how all the pieces fit. Vale, soy un hater y un troll de internet, entonces me toca joderme por no saber lo que ocurre en la siguiente temporada. Este comentario no es para entrar en la tendencia del odio ni porque la moda está en criticar algo solo por el afán de criticar, y tampoco hago esto porque es divertido hacer menos el trabajo de alguien o porque quiera tener la razón. Hay muchas cosas que no me gustan y nunca he dicho nada porque no me apetece darle esa atención. Pero esta es la única ocasión que hablo abiertamente sobre algo que no me gustó porque colmaron mi paciencia. Y lo que hicieron me parece una falta de respeto para nosotros como espectadores y para el séptimo arte. Y por mucho que esto pueda alimentar la toxicidad acerca de la serie, la gente con criterio entiende que esto no es ningún ataque. Y mi canal siempre se ha centrado en hablar de las cosas positivas. Así que para la siguiente temporada, aprendan de sus errores y yo seré el primero en darles sus flores. ¿Ok?
Pero tengan bien claro una cosa. Con esto no deseo que nadie fracase. Es todo lo contrario. Esta serie puede y debería ser mejor por el bien de todo el equipo. Y esta temporada debió haber sido mejor. Pudo haber sido mejor. Y por el bien de cada uno de nosotros, la siguiente temporada debería ser mejor. Porque la audiencia también merece algo de calidad. No somos tontos, no somos niños, no necesitamos que nos expliquen y que nos lleven de la mano. Les voy a dar un consejo que, para mí, es uno de los mejores que me han dado. Las buenas historias nunca van a subestimar al público. Siempre van a respetar a la audiencia. Bueno, como sea, The Last of Us segunda temporada es caótica, inconsistente, apresurada y aunque no tiene por qué ser exactamente igual al juego, por mucho que digan que adoran la historia, simplemente no la entienden. Y tú, Craig Mazin, no la entiendes. Antes de terminar el video voy a dejar algunos títulos que se me ocurrieron para el video, pero bueno, no sé todavía cuál voy a poner y el que habrán visto pues es el que habré elegido. Y bueno, como veredicto final, el culpable es HBO por haberle dado luz verde a esta segunda temporada, por haber lanzado esta temporada al público y por haberle dado el permiso a Craig Mazin de una cuarta temporada para terminar de contar una historia que pudo haber terminado fácilmente en una tercera temporada. Hace unos días escuché a alguien decir que la segunda temporada de Andor parece un drama de HBO y la segunda temporada de The Last of Us parece un romance adolescente de Disney Plus. Es verdad.